Así recibe la presidenta de México al presidente de Alemania. Hoy nos encontramos en un momento decisivo para nuestra historia y nuestra soberanía económica. En un escenario global complejo, donde se levantan barreras comerciales y se imponen aranceles que sacuden los mercados, México se mantiene firme, fuerte y con la mirada puesta en el futuro. Nuestra nación ha dejado de ser un simple espectador para convertirse en un actor principal en el tablero internacional. La política exterior de México, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, está dando pasos estratégicos y contundentes. Mientras otros liderazgos apuestan por el proteccionismo comercial y la confrontación, nuestro país construye puentes. Hoy México mueve sus piezas con inteligencia hacia el bloque de países europeos, con un objetivo claro y soberano: forjar nuevos y mejores tratados de comercio internacional. Este movimiento es la prueba de una nación que madura y que reclama su lugar en el mundo. Al entrelazar y fortalecer nuestras economías con las potencias de Europa, México diversifica sus alianzas y demuestra que nuestro futuro no depende de una sola frontera. Estamos marcando un contrapeso histórico, abriendo las puertas para reducir la dependencia absoluta hacia Estados Unidos y demostrando que somos un polo de inversión confiable frente a quienes han mantenido el control de la economía mundial. Y los resultados de esta visión de Estado ya están aquí, pisando nuestro suelo. Bajo este tenor, el día de hoy recibimos con dignidad al presidente de Alemania, quien llega a nuestra tierra acompañado de un grupo de los más importantes empresarios de su país. Su objetivo no es una simple visita diplomática, es consolidar acuerdos profundos. Vienen a invertir, a creer en el talento de nuestra gente y, tal como el propio mandatario alemán lo ha expresado, las empresas alemanas llegan a México y llegan para quedarse. Estamos construyendo un México más fuerte, soberano y global. Escuchemos su mensaje. A continuación, se tomará la fotografía oficial de los mandatarios. Anschließend wird das offizielle Foto der Staats- und Regierungschef aufgenommen. Señor Frank-Walter Steinmeier. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. En estos momentos, hace uso de la palabra el presidente de la República Federal de Alemania, excelentísimo señor Frank-Walter Steinmeier. Verehrte Frau Präsidentin, ich freue mich sehr, nach fast 4 Jahren wieder hier zurück in Mexiko zu sein. Aquí en México tras casi 4 años. Ha sido para mí muy importante y muy especial visitar su país, que es tan importante para nosotros por segunda vez durante mi mandato. México y Alemania son buenos socios de larga data y quisiera resaltar que no solo es México nuestro socio comercial más importante en América Latina, en el actual contexto global es además importante que países como México y Alemania comparten valores e intereses, que estos países muestren su solidaridad. La asociación con México reviste una importancia estratégica para mi país. Puede que México y Alemania estén separados por miles de kilómetros, pero
en la manera de pensar estamos muy cerca el uno del otro. Y por eso quisiera darle las gracias, señora presidenta, por la conversación muy exhaustiva que hemos podido mantener hoy. Desde mi última visita a finales de la pandemia de COVID en septiembre del 2022, el mundo se ha vuelto aún más inseguro. Crisis, conflictos y guerras se han añadido. Y además el mundo tal y como lo conocíamos en aquel entonces ya no es el mismo. Muchas cosas están cambiando de forma turbulenta a veces, y estamos seguros que después de esta tormenta muchas cosas habrán cambiado, aunque de momento no sabemos exactamente cómo será. Vemos que el orden internacional se está contestando y lo hemos comentado, y igual que se nota aquí en México y en Alemania, es algo que seguimos con mucha preocupación. Por ejemplo, se cuestionan fronteras, la integridad territorial, la soberanía, y ha vuelto la manera de pensar en hemisferios, en esferas de influencia, una manera de pensar que ha vuelto tanto en Occidente como en Oriente. El principio de la inviolabilidad de las fronteras se pisotea por Rusia todos los días. Con su guerra de agresión contra Ucrania, Rusia ha destrozado la arquitectura de seguridad de Europa, y le agradezco a la presidenta mexicana que haya siempre declarado el firme compromiso de su país con el derecho internacional. También en Oriente Medio se ha desatado una guerra que tiene repercusiones imprevisibles sobre el orden internacional y el futuro de toda esta zona de Oriente Medio. Hasta hace poco aún estábamos de acuerdo en que las grandes cuestiones del siglo XXI, por ejemplo, la migración, la lucha contra la pobreza y la protección del clima, eran tareas que solo podíamos realizar juntos, y nos estamos alejando de esta visión conjunta. Como comunidad internacional vemos cómo nos estamos alejando de los tratados internacionales, y nos preocupan las terribles consecuencias que esto tiene sobre los esfuerzos internacionales de muchos años para proteger el clima. Usted, señora presidenta, con su larga experiencia como científica y miembro del IPCC, sabe lo sumamente importante es la cooperación internacional y las reglas para hacer frente a las tareas globales para la humanidad, como es el cambio climático. El debate sobre los aranceles y el aumento de estos aranceles son una fuente de inseguridad para la economía y son un peligro para el bienestar. Aliados y socios de larga data tampoco también tienen que sufrir esta amenaza. Por supuesto, Alemania tiene que hacer más por su defensa, y eso es algo que también antiguas administraciones estadounidenses han reclamado y lo han hecho con razón. Es algo que tenemos en cuenta y en Alemania lo estamos haciendo. La actual administración estadounidense no solo tiene demandas duras para con nosotros, sino que también tiene otra visión del mundo. Es algo que con lo que tenemos que vivir, pero no tenemos que tener esta misma visión del mundo. La cooperación, la diplomacia, el interés mutuo y no todos contra todos. Este sigue siendo nuestro leitmotiv para nuestro compromiso internacional, y eso es lo que le he dicho a la señora presidenta durante nuestra reunión. Un mundo sin reglas puede que sea aceptable y tolerable para las grandes potencias, pero no lo es para nosotros, ni lo es para la abrumadora mayoría de los miembros de la comunidad internacional.
En este entorno global actual vemos que la importancia geoestratégica de América Latina está aumentando. México, como potencia intermedia importante en América Latina, es un socio muy importante para nosotros. Juntos defendemos los valores democráticos y del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. A nivel internacional, abogamos por el respeto del orden internacional basado en reglas y un libre comercio basado en reglas. Señora Presidenta, hemos hablado de lo que México y Alemania pueden hacer de forma conjunta para conseguir aún más. La próxima ratificación del Acuerdo de asociación entre Unión Europea y México actualizado será un paso importante y será una señal geopolítica importante para fortalecer las asociaciones en todo el mundo. México es el primer socio comercial de Alemania en América Latina y también un lugar importante para la inversión de empresas alemanas. Es algo que la delegación empresarial que me acompaña ha vuelto a subrayar. Queremos seguir fortaleciendo y profundizando las estrechas relaciones comerciales con México y sabemos todos que hay un estrecho vínculo entre las inversiones, los conocimientos y la tecnología que son cruciales para estas relaciones. Las empresas alemanas con este entorno de aranceles y cuando se cuestiona el libre comercio tienen que hacer frente a importantes retos. Eso es cierto. Es por eso aún más importante volver a restablecer y fortalecer la confianza. Y espero que mi visita, nuestra visita y el intercambio de la delegación empresarial alemana con sus contrapartes mexicanas pueda contribuir a ello. Señora Presidenta, y para concluir, ya lo comentamos en la reunión con las delegaciones, creo que un excelente ejemplo de nuestras relaciones bilaterales es la cooperación científica y en materia de investigación. Desde hace casi 200 años, empezando con los viajes de Alexander von Humboldt por México. Ahora tenemos 500 acuerdos de cooperación universitario entre México y Alemania. Además, 5 colegios alemanes en México, 30 colegios asociados, más de 3.700 estudiantes mexicanos que están estudiando en Alemania y gracias a un programa de promoción del gobierno mexicano, hay cada vez más estudiantes de maestría que podrán estudiar en Alemania. Para concluir, no quisiera olvidar, señora Presidenta, de desearles a todos los mexicanos, a todas las mexicanas, una gran fiesta del fútbol. Estoy seguro de que su país será un excelente anfitrión de la próxima Copa del Mundo este año. Muchísimas gracias. A continuación, hace uso de la palabra la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a este hermoso lugar, a Cancún, donde recibimos al presidente de Alemania. Tuve la oportunidad de recibirlo cuando fui jefa de gobierno hace 4 años, cuando estuvo en la Ciudad de México. Ahí lo nombramos ciudadano distinguido de la Ciudad de México y me da mucho gusto volverlo a ver. Como bien decía el presidente Frank-Walter Steinmeier, vivimos en un mundo difícil en estos momentos y siempre es bueno en situaciones como estas tener buenos amigos y visiones comunes, así como amistades largas. Y esa es la amistad que hay entre México y Alemania, que estamos cumpliendo más de 70 años de una muy buena relación. Coincidimos en las pláticas que tuvimos, tanto bilaterales entre el presidente y su servidora, así como con su equipo de trabajo y nuestro gabinete.
y después con las empresas alemanas que tienen inversiones muy importantes en nuestro país. Coincidimos en la buena relación que hay entre nuestros países y particularmente en esta situación difícil que vive el mundo, coincidimos en fortalecer las organizaciones multilaterales y un orden internacional basado en la paz y en la cooperación para el desarrollo. Coincidimos también en seguir trabajando de manera común para los objetivos ambientales del planeta. Hoy tenemos una gran oportunidad, una nueva oportunidad con la actualización del Tratado Comercial con la Unión Europea, que ya ha sido negociado, acordado y que está por firmarse, por culminarse alrededor de mayo de este año. Y eso abre pues grandes oportunidades adicionales para el comercio y el acuerdo económico entre Alemania y México. Además, al reunirnos con las empresas alemanas en nuestro país, muchas de ellas tienen más de 70 años invirtiendo en México, coincidimos en el interés que tienen ellos de seguir invirtiendo en nuestro país. Son más de 2.000 empresas alemanas que tienen inversiones en México y han tenido una muy buena comunicación con la Secretaría de Economía y con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Agradecemos además al embajador de Alemania en México, que ha sido un gran comunicador entre nuestras naciones, y acordamos en seguir trabajando conjuntamente para fortalecer las inversiones alemanas en México, así como las inversiones de empresas mexicanas en Alemania, que cada vez se presentan con mayor interés. Fue una excelente reunión, las 3 reuniones que tuvimos, excelentes reuniones con muchos objetivos comunes, y agradecemos su presencia en este hermoso sureste mexicano, en el hermoso Caribe mexicano, y estamos seguros que van a ser muy bien recibidos todos los alemanes que vienen a ver el Mundial a México. Estamos preparados y a punto en menos de 100 días de tener esta justa deportiva que además nos recuerda siempre que el deporte es un gran embajador de la paz. Muchas gracias. Bienvenido, presidente. Procedemos al espacio de preguntas y respuestas. Wir eröffnen jetzt die Frage- und Antwortrunde. Tiene la palabra Fernanda Chávez, de Canal 11, Medio Mexicano. Das Wort hat jetzt Fernanda Chávez von Canal 11, Mexikanische Medien. Buenas tardes, Presidenta Sheinbaum, Presidente Steinmeier. Mi pregunta es para el presidente alemán. ¿Por qué Alemania tiene interés en traer sus empresas e integrar el talento de mexicanas y mexicanas en las empresas, universidades y otros sectores de Alemania? Ja, ich habe eben bei dem Zusammentreffen der Deutschen En la reunión de los empresarios alemanes con los empresarios mexicanos y en presencia de la señora presidenta mexicana, si fuera portavoz de las empresas alemanas, diría, hemos venido para quedarnos. Las empresas alemanas no invierten en México para una inversión a corto plazo, sino porque es aquí un entorno de inversiones, y lo sigue siendo, donde las empresas alemanas están a gusto trabajando. Porque si no, no se podrían explicar estas cifras de más de 2.000 empresas, 2.100 empresas alemanas que han invertido aquí, 300.000 puestos de trabajo directos en estas empresas alemanas que se han creado, tal vez unos 2 millones de puestos de trabajo indirectos que se han creado. Así que no es un compromiso a corto plazo, sino a largo plazo por parte de las empresas alemanas, y esto redunda en beneficio de ambas partes. Así que no ignoramos las dificultades que están surgiendo o que han surgido con el cambio del entorno global, con las crisis y los conflictos que encarecen la energía, por ejemplo, o
al hilo de la revisión del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Canadá y México, que también está en curso, y por eso he dicho que es bueno que el Tratado de Asociación entre la Unión Europea y México se firme ya el próximo mes de mayo, y los representantes de las empresas alemanas también lo ven como algo positivo, y no es una situación en la que vamos a ignorar las preocupaciones y las dificultades que hay, pero seguimos viendo el futuro con optimismo y confianza. En este contexto, señora presidenta, quisiera darle las gracias por las negociaciones tan constructivas que México está teniendo con los otros dos socios, con los Estados Unidos y Canadá, sobre el Tratado de Libre Comercio. Muchas gracias. Tiene la palabra Ulrich Steinkohl, de la agencia de prensa alemana. Das Wort hat jetzt Ulrich Steinkohl, der Deutschen Presseagentur. Ambos han comentado el tema de la Copa del Mundo del fútbol, señora presidenta. Dentro de pocas semanas, decenas de miles de futboleros llegarán aquí a México para presenciar los partidos, pero su país, el pasado mes de febrero, ha vivido una ola de violencia. Mucha gente se pregunta por la seguridad de este campeonato. ¿Son seguros para los equipos, para los jugadores y para sus seguidores? ¿Qué les dice a estas personas? ¿Será un campeonato seguro? Y otra pregunta para el señor presidente. Usted ha decidido animar al equipo alemán aquí mismo. No será aquí probablemente, sino en Estados Unidos, el primer partido de la selección alemana, o a lo mejor una final con la participación de Alemania. México, desde que entramos al gobierno hace ya un año y medio, de septiembre del 2024 a febrero del 2026, hemos disminuido los homicidios dolosos en 44%, y todos los delitos de alto impacto han venido a la baja en todo el país. Hemos establecido una estrategia que va desde la atención a los jóvenes hasta el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y el nuevo sistema de seguridad y la nueva institución de seguridad que es la Guardia Nacional, además de la coordinación con los estados y los municipios. Estos son resultados tangibles y reconocidos nacional e internacionalmente. Recientemente también fue publicado a nivel internacional. La situación que vivimos en febrero fue la detención del jefe de un grupo delictivo de la delincuencia organizada. En el momento de la detención hubo algunos problemas en algunos estados del país, pero al siguiente día todo fue controlado y alrededor de 70 personas detenidas. En este momento la situación del país es en calma, y hemos venido trabajando desde hace prácticamente 4 años, desde el Mundial de Qatar, en un trabajo constante para fortalecer la seguridad de todos los turistas y de todos los equipos que vengan a nuestro país, en las 3 ciudades donde se van a realizar los partidos, en Monterrey, en Guadalajara y en la Ciudad de México. Están todas las distintas áreas de gobierno coordinadas, así que podemos garantizar que van a tener una feliz estancia en nuestro país. E incluso los invitamos a que no solo visiten las ciudades en donde van a ser los partidos, sino que puedan realizar un viaje por todo México. Además, tenemos un programa que llamamos el Mundial Social, con el objetivo de que después del Mundial los jóvenes sigan practicando el fútbol y podamos incorporarlos siempre al deporte e incluso a semilleros que nos den cada vez mejores futbolistas en nuestro país. Primero, en cuanto al tema de la seguridad, estoy seguro de que México hará todo para garantizar la seguridad de la Copa del Mundo.
También en los periódicos alemanes se decía que más de 100.000 agentes de seguridad serán desplegados. Y segundo, en cuanto a mi decisión, si voy a asistir a uno de los partidos, todavía no he tomado la decisión. Eso depende también de cómo vaya, obviamente, el campeonato mundial y de los resultados de la selección alemana. Última pregunta. Tiene la palabra Carlos Navarro, de Heraldo Media Group, medio mexicano. Letzte Frage. Das Wort hat Carlos Navarro von der Heraldo Media Group, mexikanisches Medium. Buenas tardes a todas y todas, Presidenta, Presidente, bienvenido. Alemania es uno de los principales socios comerciales de México en el sector automotriz. ¿Qué hace a México atractivo para invertir en el sector automotriz y otros sectores productivos? Gracias. La respuesta tiene que ver con una pregunta que se ha hecho al principio. ¿Qué es lo que caracteriza el entorno atractivo de México? Primero, las condiciones de inversión creadas y garantizadas por los gobiernos mexicanos a lo largo de los años y también las posibilidades durante el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá de trabajar también en esos mercados. Este régimen ha sido reemplazado por el TEMEC, que está siendo revisado tras los anuncios de aranceles por parte de los Estados Unidos y por eso le he dicho antes que le estoy muy agradecido a la presidenta mexicana y el gobierno mexicano por luchar con energía porque haya condiciones de competencia justas también una vez concluido este nuevo acuerdo. Así terminamos el espacio de preguntas y respuestas. Damit beenden wir die Frage- und Antwortrunde. A continuación, invitamos a la presidenta de México y al presidente de Alemania a dar un paso al centro para la toma de la fotografía oficial. Abschließend bitten wir die Präsidentin Mexikos und den Bundespräsidenten, für das offizielle Foto in die Mitte zu treten. De esta manera concluye esta conferencia de prensa. Se despide de ustedes la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos,